¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos un nuevo punto de encuentro, abrimos un nuevo año, este 2024, donde vamos a seguir pulsando la opinión de los diferentes expertos que nos acompañen para hablar de temas que iremos planteando a lo largo de las próximas semanas. Queremos empezar este 2024, esta nueva temporada de punto de encuentro, analizando la situación política, no solamente la local, sino también la autonómica y nacional. Lo vamos a hacer con periodistas que nos acompañan esta noche en punto de encuentro. Pablo Serrano, muy buenas noches. Hola Mario, buenas noches. Cristina Medina, buenas noches. Muy buenas. Antonio Zardoya, buenas noches. Buenas noches. Y Alexandra Murcia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Si os parece, vamos a empezar por el ámbito local. Tenemos ya de recorrido 6 meses de este gobierno de Partido Popular y Vox. ¿Qué pensáis? ¿Qué análisis se puede hacer de estos primeros 6 meses de gobierno de Partido Popular y Vox? ¿Y qué previsiones hay para este año 2024, Pablo? Bueno, yo creo que ha sido un año obviamente interesante con muchos hitos que destacar. En los 6 meses de gobierno de Partido Popular y Vox, pues bueno, vemos una incesante obsesión casi, ¿no?, por agilizar proyectos en parte propios y otros heredados, y intentar desbloquear o agilizar proyectos que estaban ya en marcha. También hemos visto varios meses de gestos, ¿no?, pequeñas iniciativas pues en materia de patrimonio, de espacios públicos interesantes. Y por contra, pues bueno, tardamos muy poco en tener la primera polémica de la legislatura con la eliminación de los carriles bici, que sigue dando que hablar y seguirá dando que hablar este año seguro. También el tema de los asesores creo que también ha dado bastante que hablar por el tema el número de asesores del equipo de gobierno. Y después también pues otras políticas, ¿no?, como el LGTB y demás, que bueno, pues también han dado que hablar. Entonces, bueno, como no puede ser de otra forma, pues yo creo que es unos 6 meses de contrastes, de cosas positivas y otras cosas que van a tener su chicha, y que en 2024 pues van a seguir dando que hablar, y que hoy mismo hemos tenido más novedades sobre todas esas cuestiones, ¿no?, pues a nivel de contratos y memoria histórica y demás. Entonces, bueno, creo que es un gobierno que en 6 meses ha dado bastante que hablar, para bien y para mal, y que vamos a seguir con bastante chicha informativa en este 2024. Cristina. Yo creo que ha sido unos 6 meses, o que se han acabado los 6 meses de azúcar. La gente que antes, cuando jugábamos, sabíamos eso que significaba, que es eso de ser de azúcar. Han sido 6 meses de azúcar, sobre todo porque no han trabajado con su presupuesto, y también porque estaban haciendo cosas prácticamente heredadas, irremediables. Vamos a ver a partir de ahora que ya es de verdad, ya es su presupuesto, aunque todavía tienen algunos proyectos heredados y además los van a continuar, pero por ejemplo, y el hándicap que tiene el actual equipo de gobierno es que ha estado en la oposición. Entonces, esas grandes críticas que tenían respecto a los anteriores gobiernos, por ejemplo, ¿os acordáis del nivel de ejecución? Esas quejas con el nivel de ejecución, vamos a ver a qué ritmo van. De verdad que han empezado con un ritmo súper ágil, pero la administración todos sabemos que tiene unos tiempos, que tú puedes hacer un pliego, redactar un concurso, abrir las plicas, y luego las empresas no terminan de presentar los papeles y llegas al verano, y le pasó a Mireia Moya, sin contratar el servicio de socorrismo, y eso pues tampoco es directamente achacable al gobierno, y esas cosas pasan. Entonces, yo creo que para este año les vamos a ver de verdad en su trayectoria real, y sobre todo vamos a ver cómo viven esos problemas que surgen cuando no gobierna y que tanto han criticado. Es verdad que estos 6 meses se les ha visto con muchas prisas de hacer cosas, y podríamos decir que han enseñado un poco la patita en lo que quieren hacer, pero una cosa es lo que quieren y otra luego lo que se puede hacer. Antonio. Yo, el alcalde, al hilo de lo que ha dicho Pablo, que se bajó el sueldo hace un mes en 5 euros, pero se lo está cobrando con dietas de Pimesa. A mí esas cosas, esas bromas cada vez me gustan menos. Si tú has colocado 29 asesores, que es el tope legal, cuando el PP practica, ya no digo vos, una doctrina liberal de adelgazamiento de la administración, eso es incoherente. Por lo tanto, en 6 meses Pablo Ruz ha tenido algunas incoherencias importantes. Son pequeños gestos, no nos arruinan a todos, pero eso no es bonito, no es bonito. Por otra parte, en su favor diré que él ha mejorado, o estaba ya igual de bien, el centro urbano, la limpieza, que ya la hizo el anterior grupo de gobierno,
yo es un voto de favor porque lo observo. La limpieza, que es una preocupación máxima ciudadana, está funcionando medianamente bien. Y luego, en el tema que a mí me preocupa mucho, en campaña no puedes hacer ofertas electorales. Voy a hacer un gran centro cultural de arte contemporáneo en el conjunto de la Merced. 0 euros de la Generalitat, 0 euros de la Diputación, 0 euros de del Ayuntamiento. No, es que estamos gastando 400.000 euros en rehabilitar la muralla almorávide. ¿Y qué tiene que ver la muralla almorávide en la Rambla del Río con rehabilitar semejante, iba a decir muerto, es que es un muerto, para darle algo, Nada, pues ya nos hemos olvidado de que existe el conjunto de la Merced. El Museo Arte Contemporáneo, no dijeron nada, pero siguen sin decir nada. No sé, quítalo y pon algo. Es que Elche necesita alicientes. Y veo, Cristina lo define muy bien, veo ahora muchos cohetes, pero ahora que se es gobierno hay que saber ejecutarlos. Haremos una remodelación integral del barrio Porfirio Pascual, La Rata, para que nos entienda todo el mundo, con fondos europeos o Next Generation. Ni unos ni otros, ahí está La Rata. No os ha movido nada. Que es un barrio muy simbólico y muy, en Elche es muy testimonial a la gente que tiene más de X edad. Es un barrio del desarrollo franquista, lo hizo el alcalde Porfirio Pascual. Y bueno, ahora vamos a ver con los Next Generation, porque los otros ya pero eso lo hicieron como una promesa firme. Y yo, en todo esto, resumiendo, estoy un poco saturado de que las promesas no se cumplan. Y acabo. A favor de Pablo Ruz, tiene iniciativas, es empático, está con la gente, se va a desgastar de tanto estar con la gente. Bien, y está muy al loro de las necesidades de Elche. Limpieza, transporte, seguridad ciudadana, el proyecto del tranvía a Yaborén, en qué queda, etcétera. Pero los problemas cotidianos de la gente está echando mucho empeño. Alessandra. Pues bueno, yo pienso un poco, voy en la línea de lo que ya habéis comentado aquí, pero creo que estos 6 meses han sido un poco una transición, hemos visto un cambio de gobierno, de color político, ha llegado a Elche PP gobernando con Vox, entonces veo que durante esos 6 meses, digamos que han dejado, en un primer lugar, han dejado como un sello de esto es lo que hemos prometido en campaña, como por ejemplo quitar los carriles bici, a pesar de que les ha traído algún que otro problema, porque ha sido como voy a cumplir con esta promesa, porque era como una de las promesas estrella, y han ido a por ello, a pesar de que quizás no les ha salido tan bien como pensaban. De hecho, como ya habéis comentado Pablo y algunos de vosotros, esto trae cola y todavía no ha acabado. Entonces, digamos que en un primer momento han dejado como ese sello de esto lo hemos prometido, pero luego también venían con un presupuesto y con unos proyectos que ya empezaron con el gobierno anterior, con el anterior mandato, y que ahora digamos que se están materializando y que también ellos, pues digamos que están poniendo el lazo, el sello de algunos de esos proyectos y que todavía quedan por venir. Y ahora la clave está en eso, en ver qué presupuestos se hacen, el gobierno de PP y Vox, para Elche, cuáles son los planes que tienen para Elche, y ahí es donde vamos a ver de verdad el sello que tiene ese gobierno PP-Vox. Tienen 3 años por delante para demostrarlo y para ver si, bueno, pues todas esas cosas que se habla de la gestión, de agilizar, pues la llevan a cabo, de qué manera la llevan a cabo. Y bueno, y también un poco lo de cumplir esas promesas o ese sello que quieren poner. Por ejemplo, ya dijeron que iban a bajar los impuestos de IBI, de algunos impuestos, pero por otro lado también se han subido tasas. Entonces, a ver cómo manejan ahora dentro del gobierno
pues digamos que esas posiciones políticas, cómo las llevan a cabo, cómo las materializan y cómo resulta, pues digamos, puesto sobre el papel y en la práctica, a ver si a los ciudadanos les gusta y a ver si van a tener que cambiar pues algunas de sus decisiones u opiniones. Como decía, perdón, los impuestos, solo un medio minuto. Congela los impuestos, el IBE, el IAE, tal, y nos masacras con la grúa, elevada la tasa de la grúa, eso no. Eso es un truco y eso no sirve. Si bajan los impuestos, congelan la tasa, no, pero la grúa, aparte de que hiperactúa más, que lo he hecho yo un sondeo urbano y veo triángulos por doquier, y encima ha subido la tasa de la grúa. Es decir, lo que no ingreso por el IBE y el IAE, no sé cuántos, tal, me lo voy a cobrar por otro lado. Eso no vale. Yo también quería decir que al final la administración local lo que tiene es que resolver un poco el problema del día a día de la gente, y los veo muy implicados, decía Zardoya, pues el centro urbano, que parece que a los gobiernos progresistas les daba apuro parchear o asfaltar un poquito el centro, pues lo están haciendo y la verdad es que se ve en acción, es muy visual. El gobierno tiene que estar en el día, el gobierno local, la administración local tiene que estar en el día a día, pero también tiene que tener planes a medio y largo plazo. Las ciudades tienen que saber qué quieren ser y a dónde quieren ir. Y ahí yo no termino de... o no la veo aún, esa estrategia, no la veo todavía. Hombre, yo creo que hay que tener en cuenta que al final, habéis dicho, ¿no? Esto es un periodo de transición de azúcar, porque al final yo creo que lo que estamos viendo en 6 meses es pues una cosa muy típica en política, que es lo fácil, entre comillas, que es vivir en la oposición, ¿no? y luego gobernar, ¿no? Que es otra cosa. Hemos hablado, por ejemplo, pues ellos durante la oposición pues no paraban de criticar los préstamos que pedía el equipo de gobierno, la cifra de endeudamiento. Y, por ejemplo, van a pedir un préstamo de 20 millones de euros, que es como el préstamo más importante que se ha pedido en la última década o quizá más, ¿no? De cómo rebajar proyectos y propuestas de máximos en campaña, porque la administración o agentes externos te lo exigen, ¿no? El caso de Clarisas, ¿no? Comentó la Mercedes 1, el caso del conservatorio no va a ser tan bien como se planteaba. Entonces, bueno, vamos a ir viendo este tipo de cosas que son normales de la gestión. Lo que pasa es que, claro, al final, cuando uno hace más o menos un trazo grueso en la crítica en la oposición, pues bueno, luego cuando gobierna, pues se la pones un poco votando a la oposición, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo en lo que decía Zardoya, de que la rebaja del sueldo del alcalde, pues hombre, para un 3% yo creo que es mejor o más honesto no bajárselo, ¿no? Porque cuando uno cobra 4.700 euros, cobrar 100 euros menos, pues hombre, no representa nada equitativo, ¿no? O sea, equitativo. Proporcionalmente no es importante, no es algo que te quites una parte del sueldo importante. Y sobre todo que lo está ganando por otra parte, claro, como decía Antonio, porque sí, por Pimesa... O que al final también Vox hablaba en el tema del gasto superfluo y demás, pues bueno, habría que ver también de puertas hacia adentro cómo sienta esa bajada cuando son más de 29 asesores. O sea, son 29 los sueldos permitidos, pero claro, al trocearlos, pues bueno, son más los asesores, ¿no? Que bueno, que es una cosa que se hace y que otros han hecho, eso ¿no? Tiene pero un máximo final permitido y entra dentro de la ley. Claro. No tendríamos ningún problema, nadie tendría ningún problema si no lo hubieran criticado tanto. Pero por eso digo que al final la contradicción, ¿no? Que es una cosa evidente, ¿no? Y luego al final uno se topa con la realidad, que yo creo que también han estado, pues sobre todo al principio, unos meses de aterrizaje, porque al final, pues un ayuntamiento como el de Elche no es un pequeño municipio, ¿no? Hay muchas cosas, muchas historias, mucha administración y mucha burocracia. Y yo, por ejemplo, sí que otra cosa que veo que han cambiado, por ejemplo, que han aprendido bastante de la época de Alonso, la anterior etapa del PP, es el diálogo, la transparencia en cuanto a recibir a colectivos, hablar constantemente, ¿no? Lo que dice Antonio, que el alcalde, ¿no? Que Pablo Rus sí que pisa la calle. Pues eso lo vemos que lo hacía en campaña, ¿no? Que al final la oposición se reía de deje usted anotar tanto la libreta, pues bueno, al final le salió bien la jugada y sigue por ese camino, que yo creo que han aprendido bastante la lección de pues un ayuntamiento más transparente o abierto de cara a la ciudadanía, y eso no es óbice para que al final ellos tengan muy claro que han venido a hacer sus políticas y que las van a hacer de yo te escucho, me reúno contigo, pero yo voy a hacer lo que he venido a hacer y lo voy a hacer sin tapujos
y sin complejos, ¿no? Que el ejemplo del carril bici es uno de ellos, ¿no? Quiero decir que tú puedes decir lo que quieras y hablamos, pero yo he venido a hacer eso. Yo creo que en ese sentido ellos no engañan, ¿no? Van a venir a hacer su política, a imponer sus actuaciones, sus medidas, la rebaja fiscal, aunque sea cosmética, porque al final no es una cosa importante rebaja, que por cierto beneficia más a las rentas más altas, sobre todo por la bajada del IAE en proporción con el IBI. Y pues es lo que hay, ¿no? Quiero decir que es lo que ya estamos viendo, ¿no? De un gobierno que escucha, que pisa la calle, que está en el termómetro, creo, de una forma razonable con los problemas diarios, pero que va a aplicar sus políticas sin ningún tipo de cortapisa. En esa transparencia o en esa escucha que decía Pablo de Partido Popular y Vox, no sé si también está siendo con la oposición, porque en los plenos tanto Compromís como Partido Socialista denunciaban en la aprobación del ROM y también de los distritos que no se había producido tanto ese consenso, que ellos habían hecho sus propuestas y prácticamente no se había atendido ninguna de esas propuestas. ¿Cómo valoráis el papel que está haciendo la oposición, el papel que está haciendo el Partido Socialista y Compromís en este mandato? Yo creo que el Partido Socialista tiene una oposición súper difícil por la idiosincrasia de esta ciudad y de que han estado en el gobierno casi siempre. Entonces cualquier cosa, y es que a mí me sale, cualquier cosa que van a criticar, dices, pero ¿por qué no lo has hecho tú? Sí. Que has tenido 8 años. 8 y tantos, pero es que estos 8, ¿no? Estos 8, yo creo que tienen un papel difícil y además estábamos hablando antes de los 4 años en los que estuvo gobernando el Partido Popular con Mercedes Alonso y que este Partido Popular ha tomado nota y ha aprendido de muchas cosas que vieron que no les gustó. Aquellos 4 años en los que gobernó Mercedes Alonso había el Partido Socialista en la oposición y este Partido Socialista comentó, en algún momento les he oído hablar, que también tomaron nota de aquellos 4 años en los que no terminaron de saber estar en la oposición. Pues que es muy difícil, porque además las caras más visibles es que han estado gobernando. Es que Patricia Maciá tiene que criticar unos presupuestos que sabe perfectamente cómo se hacen y que muchas de las cosas que puede criticar se le puede preguntar tú por qué no lo hacías. Es que bueno, así todos, prácticamente todos, es muy difícil, ¿eh? ¿No? La cruz de los caídos, ahora el defensor del pueblo, que se quite la cruz de los caídos, y ahí ha mediado el Partido Socialista, chivándole al defensor del pueblo, oye, que tenemos un símbolo franquista. ¿Por qué no la quitaron nada más llegar? En 2015 ya había 127 calles que le dijo la Generalitat Valenciana a Carlos González que tenía que cambiar, que casi le da un parraque. La cruz, ya ha habido luego otra ley, la de memoria, pero ya estaba la ley de la, pues quítala. Ahora argumenta el PSOE. No, es que la cruz hay que quitarla en una remodelación integral. No, quita la cruz y remodela la plaza. La cruz va a la grúa un día y la quita, ya está. Y ahora lanzan armas arrojadizas en las que, como tú dices, pues haberlo hecho tú. La cruz, lo digo porque es el Paseo Germanías, es el barrio del Pla, emblemático en Elche, etcétera. No escasean en argumentos de oposición. Y otro tema fundamental, el mercado central. ¿Qué va a decir el PSOE? Si quería mantener el mercado provisional en contra de lo que dijo en 2015, quería mantener aquí en la avenida de la Comunidad Valenciana y hacer ahí una especie de no se sabe muy bien de gastrobares y no sé qué. El PSOE ahí está muy mermado en la crítica. Pablo Ruz ha hecho un compromiso muy importante, que desmantela las instalaciones provisionales del mercado de la Comunidad Valenciana y que va a rehabilitar con gastrobares, que ya ve, eso yo dudo que él se dé para eso, pero bueno. Se llevan mucho ahora, ¿eh? Y que va a rehabilitar eso y va a llevar a los placeros, a ver si lo hace, con o sin parking. Que ahí está el meollo de la cuestión. Tiene 3 años para hacerlo, para desmantelar. Señaló, porque estamos al lado de la Comunidad Valenciana, o así, porque está aquí, ¿no? Para desmantelar el mamotreto ese que pusieron. Y eso dinamizaría mucho la Plaza de las Flores, la callecita esta del
de los babis y dónde están los belenes, todo. Sería... Esa zona ya tiene movimiento también ahora. Que esa zona ya tiene movimiento. Sí, han abierto un bareto muy moderno. Y venden vinilos. Y todo y tal. Bueno, y veríamos si hiciesen ese parking como quiere Pablo Ruz y como condicionó también la construcción de ese, o la rehabilitación de ese mercado, veríamos si la construcción de ese parking afecta a esa vida que tiene ahora mismo la plaza, que yo creo que es un melón que no quieren del todo tocar todavía, pero que es un melón importante, sobre todo para los comercios que hay alrededor de esa plaza. De hecho, yo creo que es indicativo, ¿no? La premisa de, primero, el edificio, ¿no? Que es mantenerlo, que eso, por ejemplo, el PP pues ha corregido, ¿no? Y ha dicho, pues oye, hago de mi capa un sallo y este proyecto no es mío, me lo quedo para agilizar, ¿no? Que eso es razonable y es una cosa que creo que está bien, ¿no? El que corrige y dice, pues vale, para acelerarlo vamos a aplicar el proyecto este que no es nuestro para dar una solución, pero claro, han dicho, bueno, lo del parking ya lo hará Pimesa y demás, ¿no? Yo creo que ahí puede haber problema, ¿no? Primero es de los comerciantes, que es evidente, ¿no? De la hostelería, porque dice, vamos a meter los bares que dice Antonio, los placeros que quedan del provisional y luego a los hosteleros de la zona de alrededor que se pueden ver afectados cuando se construye el hipotético parking, ¿no? Entonces dices, ¿dónde van a ponerse? ¿En la terraza? O no sé, pero bueno, es una patata caliente, ¿no? Y luego también hay otro asunto, creo que es el de la movilidad, ¿no? Que hay que ver luego, una vez que está todo peatonalizado, corredora y cada vez más espacio público alrededor del Ayuntamiento y Plaza de Baix, ¿cómo puede funcionar eso, comerse con el mercado central, ¿no? Con el movimiento de carga y descarga, los parkings y también zona de bajas emisiones, ¿no? Que es otro tema candente, ¿no? Ahora, entonces, va a ser interesante y creo que ahí tiene una misión complicada el equipo de gobierno de ver cómo le da solución cómo encaja todo esto. Yo no veo el parking. Después de 8 años, todo eso parado, poner otra vez patas arriba la Plaza Las Flores y el mercado para hacer plantas, yo no lo veo. Bueno, aquí al de la Comunidad Valenciana viene gente de centro, semicentro, van con el carrico y se lo llevan, que es que tampoco estamos en Nueva York. No lo veo. No, yo lo rehabilitaría y ya está. Y la gente que quiera comprar, que vive en centro, semicentro, que ahí se compra, no te llevas ahí el detergente y botellas de agua, 100 kilos. Compras carne, pescado, etcétera. Bueno, y es bueno para la salud cardiovascular. Yo creo que en este caso lo más inteligente al final para el equipo de gobierno con estos proyectos que además han sido polémicos y que llevan años y años trayendo cola, es dar un paso atrás y esperar y ver, y quizás no empeñarse en una posición determinada, sino en estudiar realmente cuál es la situación actual, que además ha cambiado de hace unos años hasta aquí. Entonces me parece que lo más inteligente sería pararse, dialogar, pensar y hacerlo todo paso a paso y bien. Me parece que no hay que empeñarse o ponerse en una posición sí o sí y llevarla adelante porque es tu proyecto, sino en quizá tratar de, pues eso, de ver cuál es la solución más adecuada, que al final es lo que quiere todo Elche para un proyecto así. Y comentando lo que decías de la oposición, el papel de la oposición, creo que es un papel difícil para el PSOE, para Compromís, que han estado gobernando los últimos 8 años, que también en el Consell estaban gobernando y que tenían, digamos, que un colchón muy, muy cómodo a la hora de, pues eso, de estar aplicando medidas y ahora lo que tienen que hacer es eso, pues poner el ojo en lo que está haciendo la gestión del gobierno y todo ese papel. Creo que es una posición incómoda, una posición en la que no suelen estar y a pesar de que son bastantes personas en esa oposición y que podrían estar, pues eso, estudiando todas esas gestiones y que no están acostumbrados a ello, creo que puede ser una ventaja precisamente el haber estado en el gobierno durante estos años, sabiendo lo que hay detrás, sabiendo los proyectos que quedan por venir y sabiendo dónde quizá hay que indagar para, pues eso, pues para poner el foco en, oye, ¿qué pasa con este proyecto? ¿Lo estáis realizando bien? En fin, puede ser una ventaja el haber estado tantos años en el gobierno para aplicar ese conocimiento que tienen a la hora de, pues, decir, oye, Pablo Ruz, este proyecto no se está realizando bien, todo eso. Entonces, bueno, es una posición incómoda, a nadie le gusta estar en la oposición, pero
deberían aprovechar pues eso, la posición que tienen para hacerse fuertes otra vez si es lo que quieren. Yo creo que de hecho lo están haciendo ya, ¿no? Creo que al principio sí que ha habido las primeras semanas o meses de gobierno un poco de zozobra, ¿no? Sobre todo en el PSOE, que es el partido histórico que ha gobernado en las últimas décadas, de un poco de no saber dónde estar, ¿no? Creo que ahora sí que están un poco focalizando, porque creo que, no voy a repetir los argumentos de esto, ¿por qué lo propones ahora y no hace durante 8 años, que es la posición cómoda y fácil del gobierno para decirle usted no está legitimado para hablar hasta, porque no lo hizo en su momento? Creo que más va en la posición a veces más calidad que peso, ¿no? De poco y de calidad que no mucho, y pues bueno, un poco de cosas que se deshacen o que no tienen realmente mucha relevancia, ¿no? El ejemplo lo tenemos hoy mismo, ¿no? Que el PSOE precisamente por haber estado en la acción de gobierno, en la concejala de Patricia Macía, que fue exconcejal de Hacienda, con la fiscalización de los contratos, pues bueno, por ejemplo, habla ahora de posibles fraccionamientos de contratos, de facturas, que es otra cuestión por la que el gobierno anterior llevó al PSOE y Compromís a Fiscalía Anticorrupción y demás, que tuvo su cierto recorrido, aunque al final se archivó por contratos menores y reparos y cosas de la administración diaria, y ahora son ellos los que parece que lo podían estar haciendo supuestamente, y el PSOE lo denuncia, ¿no? Pues yo creo que precisamente... Quiero recordaros que al Partido Socialista le costó la alcaldía de Alicante un fraccionamiento de contratos. Una cosilla sin menor, que es una tontería de 4 contraticos de fiestas, luces y tal, pues bueno. Bueno, al final la suma de contratos fraccionada, que es ilegal, esa suma a la remanguille es ilegal, es profundamente ilegal. El tema es que luego... En la anterior legislatura con las fiestas hubo problemas muy gordos en las contrataciones. El tema es que luego la ley local, bueno, tiene muchos resortes, ¿no? Y luego pues se puede justificar todo por X o Y, y es difícil que te pillen por ahí si más o menos sabes cómo funciona, ¿no? Pero bueno, que por ahí yo creo que la oposición tiene un nicho para poder meterle mano al equipo de gobierno, que ansiado por agilizar y al máximo, pues puede ser que a lo mejor incurra en este tipo de límites un poco entre lo legal o lo alegal, ¿no? No digo que sea, porque eso habrá que ver el recorrido que tiene. Y luego sí que tiene una parte más fácil ideológica de oposición con el tema de la movilidad, por ejemplo, ¿no? Que es evidente, ¿no? De los carriles bici o las plataformas únicas, que también había sido un poco, sobre todo por parte de Compromís, como uno de los buques insignia, el peatonalizar, y ahora se mantiene el aparcamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que bueno, ya cada uno está un poco tomando la medida, y 2024 va a ser un año ya de normalidad en cuanto a los dos partidos de la oposición ya conscientes de lo que hay y por dónde priorizar, con mucho también informes, denuncias a órganos superiores, y luego el equipo de gobierno ya con un presupuesto que ya es suyo y con una política decidida con su propia línea que ya la ha venido aplicando, ¿no? Pero ya con unas cuentas que son propias. Ya que estamos hablando de los partidos de la oposición, en este caso Compromís y Partido Socialista, también internamente tienen sus procesos, tienen sus rupturas. Es el caso de Compromís, lo conocíamos esta semana, personas de iniciativa que se están yendo a Compromís, o el caso del Partido Socialista, que también tiene su proceso interno para elegir ese secretario general del PSPB valenciano, al que podría optar Alejandro Soler. Todavía no se pueden presentar todavía esas candidaturas. Podría enfrentarse a la actual ministra de Ciencia, Diana Morant. ¿Cómo valoráis estos procesos internos que tiene tanto Compromís como el Partido Socialista? Cristina. A mí me gustaría escuchar primero a Zardoya Pues sobre este tema. Pues Alejandro Soler quiere ser secretario general del PSPV-PSOE, y gente allegada a él a mí me ha dicho que lo que quiere ser es presidente de la Generalitat. Alejandro Soler es ambicioso, tiene experiencia, controla el grupo municipal socialista, no lo controla Carlos González, pero eso ya no lo ha controlado Carlos en 8 años, es Alejandro Soler. Ahora ha nombrado un nuevo subdelegado del gobierno y escribías tú sobre ello, un chaval de 30 años que me provocó una envidia porque tiene un carrerón. Hay que ser funcionario de carrera para ser subdelegado. Sí, cumple todos los requisitos. Lo controla todo. Pues a ver si pone una mecha en el grupo socialista y meten caña en cosas que ellos consideren importantes. Han ocurrido cosas gestuales, puntuales, importantes. Pablo Ruz coge una asesora que ya tenía Mercedes Alonso,
donde da cursos de diversidad, LGTBI y tal, era su misión, y por imposición de voz la destituyen, todos callados. Pues el PSOE, yo no siento que el PSOE esté metiendo caña donde debe de meter caña, en la defensa de las libertades y en la defensa de la democracia. Lo de Alejandro es una gran incógnita, porque Alejandro es desconocido en Valencia y en Castellón. Diana Morán será muy ministra, pero yo tengo que hacer un esfuerzo para recordar que es ministra de Ciencia y Tecnología. Lo que pasa es que tiene el consenso del gobierno de Zapatero y de Chimo Puig, sería la vía intermedia. Pedro Sánchez. Y luego está el portavoz del PSOE y secretario general de Valencia, que se me acaba de ir el nombre, que también está ahí pujando. No sabría decir la posición de Alejandro Soler, porque hay tantos factores y tantas pasiones por el poder, que no sabría exactamente medir las posibilidades que tiene Alejandro Soler. Yo recuerdo en estos momentos muchas veces la etapa previa a Chimo Puig, donde ¿te acuerdas de Ignasi Pla? Y Joan Romero, madre mía, y Alarte. Y el Partido Socialista, cuando se mete en ese tipo bueno, y Jorge Alarte, en ese tipo de procesos, vive situaciones así de zozobra, y vamos a ver si lo que salga de este proceso congresual es la definitiva o vamos a vivir ahí una etapa de transición. Otro bucle de... No lo sé, pero respecto a ese internas. mantra que estamos todos un poco repitiendo de que Alejandro Soler no es conocido de Denia para arriba, y Carlos Mazón, Es lo que iba se a le decir. pasaba lo mismo, y se ha convertido en presidente de la Generalitat. Claro que han concurrido circunstancias muy diferentes, y cada hecho tiene su contexto, ¿eh? Pero no lo sé, no creo que sea un hándicap. Esto da toda una incógnita de lo de Alejandro. Yo una lo que incógnita. pienso es que, es verdad, es una persona ambiciosa, pero precisamente ganan y pierden los que se atreven. Una persona prudente como Carlos González, siempre esperando que, desde luego nunca hubiera podido tener esa proyección. Por exceso de prudencia, evidentemente. Pero estaría muy bien un secretario general del PSOE de Elche, no digo ya un presidente de la Generalitat de Elche. Lo ha habido de Morella. Chimo Puig es un Bueno, pueblo pero yo precioso. también Hemos tenido pienso... consejeras, Morella. tampoco ha cambiado mucho. Eso es lo que yo pienso, que de donde seas, no es que directamente vayas a Eres beneficiar presidente de todo. a la ciudad donde estás. Al revés, a Chimo Puig se le criticaban mucho en Morella, que para que no dijeran, no hacía nada. No barría. Sí, puede ser. Es una tesitura complicada, porque lo que bien has dicho, ¿no?, que iba a comenzar, que Mazón no era conocido en Valencia, ¿no? Y imagino que tampoco en Castellón. Lo que pasa es que, claro, contaba con el desplome de Ciudadanos, ¿no?, que al final fue un botín importante a nivel político. Y el ascenso de Pero Vox. yo creo que también, aparte del tema de Soler, que ya, pues, el renacido, ¿no?, que decía Cristina coloquialmente, que nadie contaba con él y al final fue como el hombre fuerte de Pedro Sánchez aquí cuando hace unos meses, y se me va con el meme, lo siento. Y al final es que yo Le tampoco... pasa a él también, que lo contó en un podcast. Y yo tampoco veo que los tres perfiles sean ninguno de máximos, ¿no? Porque es verdad que a Alejandro no le conocen en las otras dos provincias tanto. Pero tú no te acuerdas pero ni la del nombre del este que proponen. Bielsa. Tampoco nos acordamos ni del otro nombre que proponen. Eso para empezar Ya. a decir quién conoce en Alicante, ¿no? Y luego la ministra, pues es verdad que es ministra, pero tampoco es el ministerio que tiene más difusión, y tampoco es que es un animal político la ministra, ¿no? La ministra pues es ministra, pero no es política, no es como un perfil de Alejandro Solero, quizá... Bielsa es el de Valencia, Bielsa. la mayoría el nombre, Bielsa. Entonces, bueno... Que es alcalde de Mislar. Luego, hombre, tener un presidente de Elche, pues obviamente suponemos que algo tiene que valer, ¿no? Pero hemos tenido también varias consellerías y recientes y no ha cambiado mucho el tema, ¿no? Yo creo que igualmente el hándicap que tendría en un hipotético, quien sea,
es el gobierno de Madrid, ¿no? El gobierno central, que luego sí no hay tampoco Diana Morán es la de reciprocidad aquí, poco hay que Yo rascar. de todas formas, el PSOE está ahora con lo que ocurrió ayer en el Congreso. El PSOE espera ver lo que ocurre en año y medio, porque para sacar 3 decretos ley tienes que tener la abstinencia, es que ni siquiera se abstuvieron, se fueron los de Junts. Y yo no soy de echar borbotones, Sánchez está vendiendo a Junts, tal, pero lo de ayer no es sano para la democracia. Que 3 decretos ley de envergadura que afectan a las pensiones, al paro, al IVA, a los sistemas informáticos de la justicia, 10.000 millones de fondos europeos, que dependan de lo que hasta la 1 de la tarde no sabían qué orden había dado Puigdemont. La portavoz del Congreso no lo sabía a la 1 de la tarde. Yo no sé, ahora entre los socialistas, si hay una preocupación regional, a ver si sale Diana Morán o sale Alejandro. Yo creo que hay más preocupación en el medio plazo, porque claro, si la tónica de la legislatura van a ser secuencias de infarto como las de ayer en el Congreso, aunque se celebró en el Senado, yo no sé qué aguante tiene eso, y ahí se juega el PSOE todo. Y el PSOE está ahora muy inestable, y hay gente, en privado te lo dicen, no podemos gobernar al dictado de Puigdemont. Hoy el periódico de información del Grupo MOL, pero me he metido en más, y es titular del Grupo MOL, Junts humilla al PSOE. Eso, el diario de información, que es neutro, es un periódico, no es el diario.es ni es el ABC. Y me he metido en más cabeceras y era el mismo titular. Junts humilla al PSOE, o le perdona la vida al PSOE. Está la cosa muy revuelta en el PSOE, y eso, hay apatía ahora. ¿Qué más da que sea la ministra de Ciencia y Tecnología, el de Elche, o el portavoz del PSOE de la Diputación de Valencia? Quita mucho interés hasta que no se aclare ahora el pozo negro que tiene el PSOE con lo de Junts. Bueno, yo creo que sí que va a ser importante quién va a ser el candidato del PSPB en la Comunitat Valenciana, porque la Comunitat Valenciana ha sido durante el último mandato un aliado del Gobierno de España, y me parece que sí que importa y sí que tienen que tener el ojo en quién va a ser esa persona candidata. Me parece que Diana Morán era la alcaldesa de Gandía, y Pedro Sánchez la eligió como ministra, un poco también como gesto a ese gobierno de Ximo Puig, que en ese momento, pues en fin, pues era una comunidad aliada, y fue un gesto para pues eso, con la comunidad. Ximo Puig estuvo enfrentado en su momento con Pedro Sánchez, entonces ha habido como muchos gestos y mucho tratar de limar asperezas entre unos y otros. Me parece que sí que es algo importante, y me parece que sí que hay más, hay algo detrás que bueno, vamos a ver cómo se cocina. Y creo que en el caso de Alejandro Soler puede ser, no sé si es desconocido en Valencia o más allá de la provincia de Alicante, pero me parece que es una persona que ha estado en una alcaldía ya desde bastante joven, ha estado también como diputado, ha estado en varios puntos del PSOE de importancia, y yo creo que conoce el terreno. También se ha posicionado, bueno, ha sido más valiente a la hora de exponer cuál es su posición dentro del PSPB. Y hay que recordar también que se enfrentó a Toni Francés en el candidato del aparato. Eso es. Pues a la hora de estar al frente de la provincia de Alicante, de ese partido. Entonces, yo creo que no hay que perderlo de vista. Creo que es una persona que se sabe mover, y que hay que ver ahora cuál es la decisión, porque Diana Morán también es una persona, evidentemente, en una posición importante en este momento, pero creo que y Bielsa también juega sus cartas dentro de Valencia y más allá de la provincia de Alicante. Yo creo que está bastante reñido, y me parece que quien vaya a salir de candidato
va a ser muy importante a la hora de encabezar un proyecto para el PSPB que va a ser complicado e importante de cara a las próximas elecciones. Además de que Soler quizá conoce las cañerías del partido más que los otros porque es más veterano y también le ha planteado, incluso pulsos a Chimo Puig, siendo el secretario general de la provincia, creo que también ha planteado la posibilidad de que una bicefalia, ¿no? De que uno sea el secretario general y otro el candidato, ¿no? O sea que tampoco se puede descartar alguna de estas actuaciones, ¿no? Porque quizá como de puertas hacia afuera, pues Morán sea más conocido obviamente a nivel estatal porque es ministra que no Alejandro Soler, ¿no? Que al final sabemos que, pues que él también le gusta obviamente ser el responsable orgánico del partido, pues a nivel territorial. Entonces quizá tampoco es una idea descabellada que puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Yo desde luego no veo que se pueda menospreciar a Soler o menos valorar por el tema de que no se le conozca en otros sitios, porque bueno, quizá nadie ha dado un duro por él cuando Pedro Sánchez se enfrentó a Susana Díaz y al final ha ido escalando posiciones, ¿no? Entonces en política, teniendo instinto, que es lo que también a Pedro Sánchez lo que ha durado, es un valor diferencial, ¿no? Y que yo tampoco veo un perfil de los tres que sea el destacado, ¿no? Si quizá hubiera un cabeza de cartel clarísimo y dices, bueno, es que este tiene un carisma impresionante, mucho apoyo y va a ganar de calle, ¿no? Eso no lo tenemos, entonces, pues bueno, es posible. Luego, cómo se refleje eso en lo que puede afectar a Elche, pues ya lo veremos, porque hemos tenido muchos responsables de más o menos cargos en administraciones superiores y al final pues tampoco se ha notado mucho, ¿no? Entonces, cada uno que haga su camino y luego pues a ver si tiene que enfrentarse a su partido, que luego es un tema mucho más complicado siempre, ¿no? Que creo que lo hemos visto estos años, lo estamos viendo ahora y lo vamos a seguir viendo. Bueno, pues este es un poco el análisis que podemos hacer político a nivel local, también a nivel interno de los partidos. Os agradezco que hayáis estado esta noche en esta tertulia de análisis de este inicio de nuevo curso político. Bueno, ¿y tú qué opinas, Mario? Que no has dicho nada. Es que hoy tengo un papel institucional, como aquel que dice. Ahora cuando terminemos, seguimos comentando. Es que si opinas deslealtad institucional. Pablo Serrano, Antonio Zardoya, Sandra Murcia, Cristina Medina, gracias por estar esta noche con nosotros. A ustedes también, ya saben que toda la información la pueden encontrar también en nuestra página web en elche7tv.es. Gracias por acompañarnos.